Rhea casi se rió de la expresión de Granger cuando abrió la puerta de la cabaña en la que estaba. Sabía que la bruja de primera generación estaba repasando mentalmente todo lo que había aprendido sobre etiqueta, pero aún le costaba averiguar cómo abordar una cabaña de tren con 4 herederas. Era adorable. Hola, señorita Granger. ¿Fue productivo tu verano? Sus ojos se fijaron en ella y parecía aliviada. Buenos días, heredera Black. Mi verano fue a la vez bastante relajante y productivo. Gracias por preguntar. Rhea encontró que el aspecto de Daphne era el mejor. Se alegraba de que la reina de hielo de Slytherin se estuviera relajando ahora, especialmente con su hermana sentada a su lado. La niña prácticamente había tirado a Rhea en la plataforma de lo feliz que estaba. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte otra vez, señorita Granger? El ratón de biblioteca de Gryffindor miró alrededor de la cabaña y claramente decidió que pedir privacidad no iba a funcionar. Seguí tu consejo y descubrí que tenías razón. Hay mucho que no me han enseñado y me sorprendo deseando una perspectiva interna. ¿Sería presuntuoso por mi parte pedir permiso para unirme a vuestro grupo de estudio? Rhea se alegró de ser capaz de lanzar hechizos sin varita, ya que Daphne escuchó esa última parte mientras bebía agua y procedió a rociar hacia ella, Susan y Tracey. La barrera detuvo el agua. La mayoría. Tras dejar caer la barrera, Rhea extendió la mano y sostuvo la de Daphne el tiempo suficiente para lanzar un hechizo curativo y aclararle la garganta y los pulmones. La mirada de gratitud de Daphne fue agradable de ver, antes de que sus ojos se posaran en el Gryffindor. ¿Puedo preguntar qué buscas ganar uniéndote a nuestro grupo? Hermione miró a Rhea y no vio interés en ayudarla. Hay muchos beneficios en unirse a tu grupo, heredera Greengrass. Como bruja de primera generación, desconozco muchos aspectos de la Gran Bretaña mágica y me gustaría recibir una educación adecuada de mis compañeros. También puedo aportar algo de perspectiva sobre lo que ocurre en la Torre de Gryffindor y las posiciones de los niños respecto a los votos de sus familias en el Wisengamot. La heredera Black ya me informó sobre un tema relacionado con los significados de ciertas palabras y frases que nunca se me explicaron adecuadamente. Rhea sintió cómo las miradas de la cabaña se posaban en ella. Me pareció más constructivo aconsejarla que ser descortés con alguien a quien los Potter claramente no han enseñado en los matices de nuestra sociedad. Se vuelve hacia Hermione, personalmente te invitaría a unirte a nuestro grupo de estudio, y mientras mis compañeras deliberan, ¿puedes decirme cómo esperas explicar esto al resto de tu cuarteto? Granger se sonrojó, iba a mencionar que tener un oído atento a la heredera Black y sus aliados sería beneficioso y que, como nunca te has ofendido conmigo y ya soy amiga de Sally, no sería imposible que tuvieras una razón válida para negarme. Negarme en cambio validaría lo que dicen de ti. Esa última afirmación provocó algunas miradas cortantes en su dirección. Rhea se rió, calmando la tensión, bueno, desde luego eres una Gryffindor. Ninguna otra casa podría admitir ese último comentario delante de otros. Última cosa. Mi primo Draco estará con nosotros. ¿Será un problema? Rhea pudo notar que eso hizo que Granger dudara. Yo, no recuerdo que hablara mal de mi herencia el año pasado. Aunque no apruebo todo lo que hizo su padre en el pasado, ambos parecen estar haciendo cambios genuinos. Si las cosas siguen siendo cordiales, no tendría problema con él. Rhea miró a su alrededor y no vio desacuerdos, entonces, señorita Granger, está formalmente invitada al grupo de estudio intercasas. Se organizarán reuniones en cuanto tengamos todos nuestros horarios de clase. Luna sacó una bolsa del bolsillo y la abrió, personalmente preferiría ofrecer pudín, pero tenemos galletas. Hermione iba a coger una antes de que Astoria robara una galleta, haciendo que todos se rieran de la cara de Luna. Rhea sonrió mientras sus amigos volvían a charlar y Granger decidió volver a la cabaña de los cuartetos de Gryffindor. Al menos uno de ellos es una persona bastante decente. Y un bronceado le queda bien. Todos los Thestrals responden bien a su regreso, relinchando fuerte y felices, y Rhea se asegura de acariciarlos y hacer que se calmen. Los vería antes de que terminara la semana. La selección comenzó y Rhea se sorprendió un poco al ver a la pequeña Astoria unirse a ella como águila, pero la chica era ciertamente estudiosa y, si se parecía a su hermana, estaría obligada a superar su curso en notas. La cancelación del torneo intercasas de Quidditch sí llamó la atención de todos sobre el director. A ella no le gustaba el deporte que indicaba lesiones, pero a los otros estudiantes sí le gustaban las cosas. Dumbledore esperó hasta que los estudiantes se calmaran. Este año, Hogwarts acogerá a estudiantes de dos de las mejores escuelas de Europa, la Academia de Magia Beauxbatons de Francia y el Instituto Durmstrang del Norte.
Nuestras 3 escuelas participarán en una competición de duelo, una competición de Quidditch. Esa última parte sin duda ayudó mucho a calmar a los fanáticos del deporte, y el legendario torneo de los 3 magos. Murmullos se extendieron entre la multitud mientras una sensación de temor invadía a Rhea. Seguro que no estaría en ese, no importa. Este es el mismo hombre que permitió que la población estudiantil siguiera en el castillo mientras un basilisco se deslizaba petrificando a la gente. Sería bastante tonto empezar este torneo mientras un señor tenebroso menos que muerto seguía suelto. El director procedió a hablar sobre la llegada de los estudiantes de los otros colegios, que estaba una semana antes de la selección de campeones el 31 de octubre. Rhea tendría que hacer unas cuantas llamadas al espejo. Draco, Susan, Daphne y Theo iban a participar en un ritual conjunto de Semaine entre las casas Greendras, Bones y Black que tenía lugar en la mansión Bones. Quería que sus amigos tuvieran una celebración de Semaine adecuada este año y se aseguraría de que la tuvieran. Dumbledore y el torneo de los 3 magos que se jodan. Rhea suspiró aliviada mientras se sentaba en su asiento en el aula que antes estaba abandonada. Los primeros días de vuelta fueron agotadores. Snape ya había decidido darle un castigo, por descaro como siempre, y ella lo vería más tarde esa noche. El profesor Flitwick también le pidió que le viera en su despacho mañana, después de terminar su primera clase de doble defensa contra las artes oscuras. Alastor Moody parecía pedir mucho más tiempo a sus alumnos que Lupin jamás. Rhea se había reído de la reacción de su padre ante el nombramiento de Moody como profesor del Cao este año. Sirius adoraba a Moody como instructor de los aurores, pero parecía pensar que sería un profesor poco agradable para adolescentes. Rhea no podía esperar a ver qué podía enseñarle el mentor de su padre. 13 años de paranoia y trabajo como auror deberían suponer cambios interesantes en el viejo rudo. Miró a su alrededor y sonrió mientras Theo y Draco se sentaban en la mesa de los chicos. Cuando al grupo de estudio se le proporcionó el aula y las mesas en desuso, los 2 chicos se hicieron cargo de una de las mesas de la esquina como suyas. No es que dedicaran mucho tiempo a ello, y se acercaban a unirse a ellos en la gran mesa cuando empezaba el trabajo serio. Rhea niega con la cabeza ante sus payasadas. Al menos fueron civilizados. Henry Potter y su grupo de Weasley y Longbottom en realidad le habían prometido hacerle el tiempo imposible si Hermione volvía herida de la primera reunión del grupo de estudio del semestre. Tendría que preguntarle a su padre si los Potter eran los neandertales de la Gran Bretaña mágica y si se propagaban como una plaga o si eso era algo en todos los hombres de Gryffindor. Draco y Theo eran caballeros perfectos. Por ahora, vio llegar a Hermione y la chica de Gryffindor se sentó frente a ella. Draco la vio, miró a Rhea y luego a la chica. Suspiró visiblemente y se levantó, caminando hacia la mesa. Rhea notó que Hermione se tensaba cuando él se puso detrás de ella, pero valientemente se giró hacia él, sorprendiéndose cuando él hizo una reverencia. Quiero disculparme con usted, señorita Granger, por cualquier insulto que haya perpetrado contra usted y su familia. Las influencias de mi casa y familia me llevaron a comportarme de manera inapropiada y me avergüenzo de mis acciones y palabras. Rhea sonrió ante la expresión atónita de Hermione. Yo, acepta tu disculpa, heredero Malfoy, y estaríamos encantados si pudiéramos empezar de nuevo como conocidos. Malfoy volvió a su escritorio y se sentó, continuando con sus notas. Cuando Susan, Anna, Sally y Luna llegaron, Rhea inició el grupo. Vale, lo primero de todo. ¿Cuántos de nosotros planeamos participar en el torneo de Quidditch? Draco levantó la mano a regañadientes. Rhea asintió y tomó algunas notas. Vale, ¿quién planea competir en el torneo de duelo? Rhea vio que solo Anna, Luna, Tracey, Sally, Hermione y ella misma no levantaban la mano. Suspiró. Vale, entonces dividiremos nuestras sesiones grupales entre las tareas escritas y el entrenamiento práctico. Por ahora, sigue la rutina de entrenamiento establecida por Susan. Le preguntaré a la primadora si su última variante con Bella va mejor y, si es así, quizá cambiemos a ella. Granger, Daphne, Susan, todos estáis a cargo de la selección de hechizos. Echa un vistazo al libro de texto de la clase de duelos y a defensa contra las artes oscuras y mira si puedes encontrar un buen conjunto de habilidades que todos deberían conocer. Cubriremos las especialidades más adelante. El resto de la sesión se dedicó a completar los trabajos escritos de la mayoría de las clases, con Rhea ayudando a Luna y Astoria con sus tareas y repasando las tareas terrunas de todos. Rhea se acercó a Hermione antes de que la mayoría se fuera. Señorita Granger, ¿sería aceptable si la llamara Hermione?
La chica se sonrojó mientras todos los miembros del grupo le preguntaban lo mismo. Realmente les había impresionado con su trabajo de encantamientos. Susan se acercó y empujó el hombro de Rhea. ¿Alguna razón por la que no te apuntaste al torneo de duelo? Rhea suspiró, notando que otros también sentían curiosidad. Probablemente podría ganarlo, pero el duelo no es precisamente divertido para mí. Lo aprendí porque mamá quería asegurarse de que estuviera seguro y estoy haciendo la optativa para mantenerme al día con mis ejercicios y hechizos. Simplemente no me gusta lanzar a la gente. Susan la miró un poco decepcionada, vale, pero no creas que esto es el final. Quiero ver si puedo convencerte y lo intentaré. Rhea empujó su hombro contra el de Susan, claro, pero si se pone molesto te silencio. Aceptaré las pérdidas de puntos y los castigos por un día entero de paz y tranquilidad. Rhea se colgó la bolsa al hombro y salió. Saludó a Luna, Astoria y Hermione mientras seguía a los Slytherin y Hufflepuff hacia las mazmorras. Cuando Draco la acompañó a las mazmorras, abrazó a su primo y le deseó un buen día. Sabía por qué. Menos de 10 segundos después de llamar a la puerta de la oficina de pociones, las órdenes cortantes de Snape cortaron el aire. Adelante. Rhea entra y cierra la puerta tras de sí, añadiendo sus propias protecciones de privacidad a las que él ya había lanzado. ¿En qué puedo ayudarle hoy, maestro de pociones? Él simplemente le entregó un trozo de pergamino y ella bajó la mirada, con la voz congelada. Me tomé la libertad de enviar tu trabajo por mí el año pasado, junto con muestras y una copia de tus tareas y notas. La señora Marchbanks y su evaluador quedaron debidamente impresionados. El pergamino frente a ella tenía que ser una broma. No había manera de que Snape le hubiera dado simplemente una transcripción de su evaluación de timo en pociones. No, espera, el hombre casi nunca bromea, lo que significa que esto es real y que técnicamente ella es estudiante de éxtasis en pociones. Miró el rostro perfectamente estoico del maestro de pociones. Imagino que este certificado no se está entregando al colegio y seguiré trabajando solo en clase. Snape asintió, eso y puede que te dé algunas detenciones adicionales en las que trabajarás en pociones y mezclas que consumen más tiempo. Por supuesto, no es de origen alquímico. Puede quedarse con eso y enviarlo a casa, señorita Black. Solo la señora Marchbanks tiene la otra copia y está a solo una carta de ser entregada al ministerio. Ya se ha enviado una copia a la IGU y debería confirmarse pronto. Rhea quiso abrazar al hombre, así que lo hizo. Atravesó el velo sin Nix, apareció detrás de él y abrazó al hombre taciturno. Se rió por dentro ante la expresión incrédula de su rostro. Pero no le importaba, porque todo lo que sentía por dentro era calor. Gracias, profesor. Imagino que pronto me pondrán castigo y entonces podremos empezar. El maestro de pociones se recompuso visiblemente. En efecto, castigo 3 noches seguidas la semana que viene, empezando el lunes. No llegues tarde. Rhea asintió, cogió su bolsa y salió corriendo de las mazmorras hacia su habitación. 10 minutos después, una sorprendida Sabrina se encontró recibiendo un abrazo por detrás mientras trabajaba en sus propias pociones en la tienda de Londres. La alegría en el rostro de su hija al mostrarle el certificado de Owl en pociones era motivo más que suficiente para perdonarla por volver a casa sin avisar. Entonces, ¿Potter va a ir al torneo de Quidditch o al torneo de los Tres Magos? Hermione se desplomó visiblemente mientras caminaba junto a Rhea camino a defensa contra las artes oscuras. Le gustaría jugar en la competición de Quidditch, pero está tan empeñado en demostrarse que se niega a renunciar al torneo de los Tres Magos. Nada de lo que he dicho le hará cambiar de opinión, ni siquiera la tasa de mortalidad asociada le desanimó. Rhea tarareó, bueno, eso da a Draco y a los demás buscadores una oportunidad para el puesto de buscador en Hogwarts. Hermione fulminó con la mirada a Rhea, que solo sonrió, y, basándote en la historia de vuestro cuarteto, puedes decirme sinceramente que de alguna manera no acabaría en la competición principal por motivos interrogación de cierre. Los hombros de Hermione se hundieron, no te equivocas. Si le obligaban a participar en el evento de los Tres Magos, tendría que abandonar la competición de Quidditch. Aún así, odio no poder hacer nada. Rhea miró a Hermione, la vida no va de tener siempre opciones o no, se trata de asegurarse de que las decisiones que sí tienes cuenten. Hermione pensó en sus palabras y asintió, dicho mágico. Los ojos de Rhea miraron por la ventana hacia el cielo nublado. Experiencia. A medida que envejezcas, podrás encontrar más opciones disponibles para ti. Algunos te darán asco, otros parecerán desesperados. Al final, asegúrate de que sea una elección con la que puedas vivir o morir feliz. Las palabras de Rhea se clavaron en el corazón de Hermione y ella se estremeció visiblemente.
¿Dónde? ¿Es esta la misma Rea que había visto bromeando con Susan y abrazando a Draco? Hermione estaba a punto de preguntar de dónde salía eso cuando Rea le bloqueó el paso hacia el aula de defensa contra las artes oscuras. Observó cómo Rea sacaba su varita y empezaba a lanzar diagnósticos, mientras Hermione simplemente miraba la varita en sí. Había visto muchas varitas, pero el color de esta le parecía extraño y las tallas eran realmente detalladas. Parecía una obra de arte. Rea negó con la cabeza mientras dejaba caer la varita y la sostenía. Protección, configurada para identificar, desactiva protecciones débiles y un confundus débil que retrasará cualquier reacción. Pero un trabajo de ocultación muy bueno. Rea alzó la voz, la contraseña, por favor, profesor Moody, o desactivó su pequeño examen para el resto de la clase. Rea sonrió ante la voz gruñona desde dentro. Es vigilancia constante y no te molestes en mirar a Black, solo métete a ti y a tu compañero dentro. Hermione fue detenida de nuevo, pero esta vez Rea colocó suavemente la mano en el marco de la puerta antes de pronunciar la contraseña. Sonrió, y la segunda parte. Más quejas, ahora sobre su padre arruinando su diversión. Ahora, profesor, eso son cosas desagradables para decir de uno de sus mejores alumnos. La segunda mitad. En siempre. Ahora entra aquí, Black, o te arrastraré yo mismo. Rea pronunció la segunda parte de la contraseña y le hizo un gesto a Hermione para que entrara. El aula ahora tenía muchos más pupitres, aunque muchos maniquíes de entrenamiento al fondo. 5 puntos para Gryffindor por tener una conocida muy buena, señorita Granger. Señorita Black, estoy muy tentado de quitarme puntos por casi arruinar mi examen. Rea sonrió ampliamente al viejo auror de aspecto rudo. Un placer verle de nuevo, profesor Moody. Nix todavía quiere robarte el ojo. Los gruñidos del hombre parecieron hacer reír a Rea y Hermione negó con la cabeza. El resto de los estudiantes que entraron por la puerta del aula recibieron un hechizo aturdidor en la cara, incluidos Longbottom y Potter, lo que hizo que Rea sonriera con suficiencia y Hermione hiciera una mueca. Moody no fue muy amable con el niño que sobrevivió después de que él lo despertara por última vez. Enhorabuena, Potter, todos tus compañeros menos 2 están rehenes o muertos. Voy a hablar con tu padre por no haber detectado ni siquiera unas cuantas trampas básicas. En cuanto al resto, vigilancia constante. Eso es lo que mantendrá a muchos de vosotros con vida. Claro que la guerra ha terminado y el oscuro idiota está muerto, Rea estaba añadiendo esa frase a la lista de insultos de papá para Voldemort. Pero eso no significa que brujas y magos por igual no salgan de la nada cada vez que bajamos la guardia. Lupin y Scrimgeour hicieron un buen trabajo en defensa contra las artes oscuras el año pasado, enseñándoos el pan de cada día de los hechizos de defensa, así que este año es hora de mojaros los pies. Moody apunta con su varita a la pizarra y la palabra maldiciones toma forma. Las maldiciones son herramientas del oficio para la escoria que puede golpearte de frente igual de fácil que por detrás. Maldiciones que hierven la sangre, huesos rotos, intestinos explotando. Todas estas maldiciones son las favoritas de los locos y locas que suelen acabar en Azkaban. La mayoría no se da cuenta, pero Moody capta el suave gruñido en la garganta de Rea. La heredera Black sigue furiosa porque no uno, sino 2 miembros de su familia fueron enviados a Azkaban y tratados como basura, el caso de Bellatrix retrasado repetidamente por el ministro. Moody decidió sabiamente evitar ese tema y centrar su atención en otra cosa. Ahora, ¿quién puede decirme cuáles son las 3 maldiciones que garantizan la condena a Azkaban? Ronald Weasley levantó la mano en clase. ¿La maldición Imperius? Moody asintió y la pizarra ahora tenía escrito maldición Imperius. La maldición Imperius es una maldición decididamente única. Cualquiera que haya estado bajo los efectos puede decirte lo desarmante que puede ser. Sin embargo, la maldición puede combatirse solo con fuerza de voluntad. Cualquiera aquí que haya tomado oclumancia puede encontrar más fácil percibir y derrotar al Imperius. Otro. Rea ve a una estudiante de Ravenclaw levantar la mano. ¿La maldición Cruciatus? Moody volvió a asentir con la cabeza, la maldición de la tortura. No hace falta herramientas sofisticadas ni hechizos creativos, basta con una sola palabra y el tema se trata con mucho dolor, normalmente limitado a la voluntad, el poder y el odio que posee el lanzador. La mayoría de vosotros podríais lanzarlo y yo apenas notaría cosquillas. Su ojo encantado se posó en Rea con eso, haciéndola sentir frío. ¿Qué podría saber él? El último. Una buena parte del aula se giró para mirar a Henry Potter. Rea no. Había encontrado ese recuerdo traumático mientras construía sus defensas, sin mencionar lo que le había contado la abuela Dore.
respondió Potter mientras miraba fijamente a Moody. La maldición asesina. Moody caminaba por el aula ahora silenciosa. Demasiada gente aquí perdió a su familia por esa maldición. 2 palabras y una vida se ha ido. Como la maldición de tortura, necesita un cierto estado mental y poder para lanzarla con éxito, pero cuando lo hace, nada menos que un escudo físico o barrera te protegerá. Se cree que solo una persona sobrevivió y aún ahora, ni siquiera estamos cerca de averiguar cómo. Rhea contuvo sus emociones mientras reía amargamente por dentro. Dore y muchos magos de sangre saben cómo bloquearlo, sin duda. Simplemente no funciona todo el tiempo y requiere que el lanzador muera en defensa de otro. Sin duda es un juego mágico de ruleta rusa y el precio ya es demasiado alto para creerlo. Rhea siempre querrá a su abuela Dorea por salvarle la vida no una, sino 2 veces, pero incluso ella podía admitir que la respuesta a la maldición asesina era un sueño imposible. Como nigromante, había estudiado muchas de las artes para salvar o restaurar vidas. Siempre tienen un precio alto. La muerte es demasiado fácil. Viviente, esa siempre será la parte difícil. Rhea se quedó después de clase y miró al profesor, mientras deseaba sellar la puerta y levantar protecciones de privacidad. ¿Qué sabes tú, ojo loco? Moody la miró a los ojos. Sé que llevo suficiente tiempo aquí para adivinar el carácter de una persona. Sé que la última vez que estuve aquí, si hubiera estado ayudando a James Potter, un lobo me habría atacado primero y probablemente habría despertado desnudo, atado y amordazado. Tú, señorita Black, no eres como tus compañeros de clase. No te asustas, no saltas. No tienes miedo. Cojeó hasta la silla del escritorio y se sentó, sacando una botella del cajón y dejándola sobre el escritorio. Derrama unas gotas de una poción y no ve reacción antes de servirse un vaso. Cuando miré a los ojos de Potter vi exactamente lo que esperaba ver. Un chaval de 14 años jugando a ser un héroe. Ponle en una pelea y sobrevivirá, pero nada más. Tú, en cambio, imagino que meterte en una pelea terminaría cada vez que se haga la amenaza para tu familia. No eres un asesino. Al menos no tienes ojos de asesino, pero eres capaz de ello. Y por encima de todo, no tienes miedo de matar. Me pregunto por qué será así. Da un trago al fire whisky. Rhea se gira y vuelve a mirar fuera. Curioso, cómo solo pasó un poco menos de un mes en Egipto y aún así echa de menos esos cielos azules tan abiertos. Ella y Nix van a volar esta noche. El día ya ha sido bastante largo. Imagino que es por la misma razón que no tienes miedo de matar a ninguno de los 2 profesores. Probablemente ambos hemos visto lo peor que la gente puede ofrecer en este mundo y ambos sabemos, la muerte es una bondad. Hay destinos peores, destinos mucho peores que morir. La maldición asesina puede enviarte a Azkaban, pero hay maldiciones que requieren odio verdadero para lanzarlas. Mira la puerta que da al exterior. Piensa en un idiota que podría haber sido su hermano y en los padres que la abandonaron, piensa en el anciano sentado en su trono en la torre de astronomía, ignorando los cadáveres que dejaron a su paso. Por último, piensa en el hombre medio muerto que intentó matarla a ella y a Henry más de una década antes de una fría noche de Halloween. Ella no era ellos. No era un monstruo. O al menos, no quería serlo. Probablemente mataría algún día otra vez. Probablemente más de una vez, pero nunca sería realmente por odio. Las caras sonrientes de su familia pasan ante sus ojos y el peso en su estómago se alivia. Su cuerpo vuelve a calentarse. También estoy seguro de que te alegrará saber que, salvo la muerte violenta de toda mi familia, nunca seré capaz de tales horrores. Se gira y sonríe a la ex Auror de aspecto rudo, una sonrisa triste, hasta que la muerte venga por nosotros, lo único que podemos hacer es disfrutar de las cosas buenas de nuestras vidas. Asiente así a la bebida del profesor y él suelta una carcajada, llevándose el vaso a la boca. Sí, chica. Por las cosas buenas de la vida. Rhea salió del aula de defensa pensativa al entrar en la oficina de Flitwick. Su jefa de casa la miró y sonrió. Bienvenida, señorita Black, he tenido la oportunidad de repasar sus asignaturas de todas sus clases junto con los demás profesores. ¿Quieres adivinar qué encontramos en varios? Rhea se encogió de hombros, que mi comprensión del material está por encima de la de un estudiante de tercer curso. El diminuto profesor le mostró algunas recomendaciones enviadas por sus compañeros. A diferencia del profesor Snape, no tenemos pruebas para demostrar que tienes un nivel éxtasis o un nivel superior de entendimiento, ya que hiciste diligentemente el trabajo que nos asignamos. Con la excepción de uno de mis compañeros, claro. Rhea gimió feliz al ver a Flitwick entregarle un certificado timo en runas.
Aunque a Babbling le gustaría tenerte en sus cursos de sexto curso, las probabilidades de que Dumbledore lo autorice son bajas, sin mencionar que tu padre sugirió que lo mejor sería que permanecieras entre tus amigos. Los ojos de Rhea se clavaron en su jefa de casa de Hogwarts. Espera, papá, ese pequeño, Flitwick simplemente se sentó y esperó a que su alumna detuviera la diatriba en la que se había lanzado, aunque estaba considerando lanzar un hechizo traductor, ya que la chica pasó directamente al griego. Finalmente miró al profesor y se sonrojó. Perdone por eso, señor. Solo, tengo que recuperar a mi padre por esto. Flitwick exclamó. Oh, seguro que sí. Así que, aunque tus cursos de pociones y runas serán ahora autoestudio de los éxtasis, transformaciones, encantamientos, defensa contra las artes oscuras y duelos serán técnicamente iguales a los de tus compañeros de curso, aunque tus cursos y exámenes estarán orientados a completar los timos en mayo. Recibirás un temario personalizado para estos cursos. ¿Es aceptable, señorita Black? Rhea asintió, lo es, señor. Gracias por esto, profesor. Me aseguraré de no defraudaros a ninguno. Luna se alegró por ella cuando Rhea logró volver a su habitación y le explicó lo que Flitwick quería con ella. Luego pasaron un rato charlando sobre formas de recuperar a su padre por ocultarle esto. La rubia de Ravenclaw tenía una mente astuta, de forma indirecta, pero su uso del FAE podía salir mal. Los doxies eran molestos y todo eso, pero merecían ser tratados con algo de respeto, igual que los gnomos y las hadas. Después de todo, los FAE eran hijos de la magia como ellos. Rhea finalmente decidió que Nixa atormentara personalmente a su padre durante unos días. La mirada silenciosa con sus ojos rojos iluminados mágicamente era notoriamente aterradora y, si los informes que leía de Point Pleasant eran ciertos, Nix tenía un buen historial asustando a la gente. Tener un presagio de muerte como familiar tenía sus ventajas, especialmente por asustar a su padre. Aunque tuvo la previsión de enviar una carta a su madre primero. No hacía falta que la asustaran también y explicarle por qué pasaba probablemente era buena idea. Probablemente.